Otra cosa, como para iniciar la columna, para iniciar la nota, que es que nos estamos dando algo así como una cuestión súper disruptiva en Ventana Abierta. Estamos hablando desde hace más de media hora y un poquito más de educación. Primero hablamos de la educación en términos de conflicto, es decir, la situación en Chubut y la situación en la fuga. Ahora vamos a tratar de hablar de educación en función de la sustentabilidad, es decir, la educación que se viene, el sentido que tienen las tecnologías para la educación. Y en este sentido, cada tanto convocamos a Manuel Álvarez Tronché, presidente de Educar, para que nos ayude a pensar estas cuestiones y además, en este caso específico, para que nos cuente algo que pasó la semana pasada que tiene que ver con esto de la educación del futuro. Manuel, ¿cómo le va? Buenos mediodías. Hola Pablo, hola a todos los oyentes, ¿cómo les va? Bueno, la pregunta es, empecemos por el principio, como se diría en estos casos. ¿Qué sucedió la semana pasada? ¿Cómo fue la conferencia? ¿Quiénes estuvieron? Y luego empezamos a profundizar algunas de las cuestiones tratadas. Bueno, cómo no. La semana pasada hicimos una conferencia conjuntamente con una organización que se llama JPAL. PAL es Poverty Action Latinoamérica, es un observatorio que se ha construido con académicos del MIT de Boston, quienes se han dedicado a trabajar para la superación de la pobreza, pero con medidas de política pública que tengan evidencia rigurosa detrás, es decir, que cuando se tomen seriamente y que hayan tenido éxito con mucha información previa para que no se produzcan desvíos en los presupuestos o gastos de más o que las medidas sean eficientes, ¿no? Claro. Eso hizo que organizáramos el seminario con mucho foco en analizar las lecciones aprendidas en América Latina, porque tenemos una manera bastante similar de ver las cosas y verlas sobre todo en educación, es decir, es muy diferente compararme con Finlandia que compararme con Chile o con Colombia. Claro. Entonces, la relevancia del evento fue que vinieron e hicimos un análisis de todo lo que viene sucediendo en tecnología y educación desde hace 10 años para atrás, 15 años para atrás, donde se ha trabajado mucho con investigadores y se presentaron lecciones aprendidas, para llamarlo de algún modo. Y allí hubo 3 ejes que es conveniente difundir y es conveniente conversar, que inclusive después los discutimos con ministros de educación de algunas de las jurisdicciones argentinas. Les cuento, si te parece, los 3 ejes que son las lecciones aprendidas, lo voy a tratar de simplificar, ¿te parece bien? Desde ya. Bueno, el primero es que la provisión de hardware, es decir, la provisión de computadoras o laptops o tablets, no ha mejorado el aprendizaje de los alumnos. El segundo tema es que el uso del software que pueden tener estas computadoras, especialmente en los casos que sirven para repasar y reforzar la enseñanza en clase, han producido mejoras, pero tenues, llamémosle, mejoras que son pequeñas a medianas. Y la tercera es que el verdadero cambio que se ha producido con la tecnología y educación es lo que se llaman de aquellos programas que pueden ajustar el material a las necesidades de cada estudiante. Es decir, colaborar con el docente en la personalización de esta educación, porque tienen sistemas que van adaptándose al nivel con que contesta el alumno. Es decir, para un docente es muy difícil estar con sus 10, 15, 20 o 30 alumnos a la misma vez. Estos programas lo que hacen es trabajar en forma instantánea por los algoritmos y la inteligencia artificial que tienen detrás, y van haciendo pruebas que se adaptan al nivel del alumno y van indicándole después al docente todo lo que pudo responder para establecer claramente cuál es el escalón en que se encuentra el alumno. Manuel, ¿esto aplica desde jardín o en algún nivel de la educación? Ya, en realidad aplica a toda la enseñanza obligatoria, también aplica al jardín. En el jardín no se toma tanta prueba, llamémosle entre comillas, pero sí se hacen muchos ejercicios con inteligencia emocional, inteligencia, digamos, sensible, para que los chicos empiecen a entender las diferencias de letras, las diferencias de colores y una serie de valores que se empiezan a trabajar también con tecnología. Pero realmente su aspecto más eficiente se tiene en primaria y secundaria. Totalmente. Me quedo con la primera parte de los 3 ejes, y es esto de que las computadoras para todos no generaron un efecto de mejora. En general es una política que Uruguay siempre reivindicó como política pública exitosa, digamos, y que la gestión anterior de la educación valoró mucho. No es muy eficaz. Hay que hacer algún
matiz, Pablo, perfecto. porque Uruguay también se fue adaptando a los resultados que tuvo y el plan Ceibal también estuvo presente en esta conferencia. Claro. Y han hecho muchos cambios y muchas mejoras. Realmente hay que estudiar en profundidad porque ha sido uno de los sistemas aplicados en Latinoamérica que mejor ha visto estas recomendaciones, estos ajustes, estas necesidades de trabajar en forma más personalizada con los alumnos, y realmente es un buen ejemplo para seguir. Sí, hace unos, diría 3-4 semanas, escribí un artículo para el diario donde en una universidad, creo que era la UNTREF, se hizo también una reunión en relación a precisamente la educación universitaria, y justamente se comparaba a 100 años incluso de la reforma universitaria el modelo nuestro de cumplir 28, 30 materias hasta conseguir el título, con el modelo más norteamericano, que es más autogestionado, dicho muy groseramente y muy rápidamente, ¿no? Se ha demostrado que es más eficaz este segundo sistema, no solo en la universidad, sino también en la escuela primaria, por ejemplo. Sí, a ver, vamos a poner esto en contexto. Perfecto. Está claro que las tecnologías han acelerado, las internet, las comunicaciones han cambiado el mundo. Cuando se cambia el mundo también se tiene que cambiar la educación. La educación es un proceso de formación surgido desde la prehistoria e inclusive por ejercer el verbo amar. Es decir, nosotros cuando educamos a nuestros hijos queremos que sean mejores que nosotros, y allí hay toda una utilización de diferentes herramientas, entre ellas la tecnología, y esta tecnología que se aplica hoy a la educación está en continuo cambio, porque de lo que se trata es de distribuir el conocimiento. Así como la imprenta en el año 1600, cuando se descubrió, hizo un cambio copernicano a la educación, por lo que era la posibilidad de tener más libros y de diferentes calidades, etcétera. Con la aceleración de lo que es Internet a partir de los 2000 o de finales de los 90, empezó un cambio muy radical e inclusive un cambio de costumbres. Entonces se han conformado nuevos entornos de aprendizaje, se les llama así, que hasta superan a la escuela. Los chicos de hoy en día, mis hijos, tus hijos o la de la audiencia, empieza a educarse de una manera distinta, que en realidad se hace más foco en lo que aprenden que cómo se educa. Entonces, por eso se dice que hay que enseñarles a aprender, porque no conocemos las profesiones donde van a trabajar en el futuro. Claro, cambia todo eje. Estamos hablando con Manuel Álvarez Tronché, presidente de Educar 2050. ¿Cómo juguemos un poco a imaginar entornos ideales? ¿Seguimos pensando que la escuela tiene que ser, no sé, 4 o 5 horas de mañana o de tarde? ¿O ya esto no es tan importante? No sé dónde leí hace poco que en Islandia, a raíz del fútbol, que los chicos no se llevan deberes a la casa, por ejemplo. ¿Esos sistemas funcionan? Existen muchos ejemplos de estos y disruptivos. Por ejemplo, Finlandia, que se pondera tanto, no tiene jardín de infantes, empieza a los 7 años la formación. Pero claro, los padres, de las visitas que más hacen los fines de semana es a las bibliotecas, y un acompañamiento y una alianza profesor-padre que es realmente un ejemplo. Pero vayamos haciendo ese ejercicio, Pablo, porque es interesante. Es evidente que la escuela va a cambiar, porque esto de los nuevos entornos de aprendizaje hace que a través de la penetración que tiene el celular, y el celular, que ya no es más un teléfono, es una computadora potentísima que tiene cada uno de los chicos, va haciendo que estos cambios estén presentes y cambian el rol mismo, imprescindible, pero cambian el rol del docente, del formador. Entonces probablemente la escuela sea en diferentes horarios o no sé, o hasta menos tiempo, pero con una inclinación a un trabajo de aprendizaje muy fuerte de los alumnos en esa alianza con el profesor, que podría ser muchas veces por educación a distancia. Claro. Y digamos, ¿qué otros cambios, cómo uno puede imaginar el futuro de la escolaridad de nuestros hijos o nietos? Es decir, ¿será todo por internet? ¿Cómo es? Mira, yo obviamente no tengo la varita, pero te voy a contar algunas cosas que se leen en doctrina o que se escuchan en diferentes seminarios en los cuales Educar 2050 está presente, ¿no? La verdad es que hay un cambio bastante fuerte en cuanto a, primero, las competencias que hay que enseñarle a los hijos y nietos nuestros, es decir, a los alumnos del siglo XXI. Antes se hacía más foco en las cognitivas, es decir, en la transmisión del conocimiento, porque venía el profesor, que era el titular de ese conocimiento,
y le distribuía a los alumnos lo que él sabía y cómo lo sabía. Hoy ese conocimiento está al alcance de un clic, es decir, no con la misma profundidad o claridad que la puede dar un maestro, pero se hace mucho foco en interpretar ese conocimiento que hoy está en la red, en iCloud o donde sea. ¿Por qué? Porque el profesor, además de enseñar esas cosas, va a ser facilitador de cómo encontrar los buscadores, el material, todo esto que ha producido un cambio brutal por Internet. Claro. Entonces, se hace mucho foco en las competencias del alumno, en lo que se llaman las competencias sociales. Es decir, este alumno, además de saber interpretar, va a tener que saber resolver conflictos, va a tener que saber negociación, va a tener que saber de trabajo en equipo, va a tener que saber de trabajo colaborativo, y esa gran tarea, digamos, de formar al alumno en ese tipo de competencias también va a ser una tarea que le vamos a requerir a los docentes en el cambio curricular. Manuel, hace un tiempo, cuando él era ministro de Vidal en la provincia, el ministro de Educación actual, en un reportaje que le hicimos dijo una frase que a mí me resultó llamativa y me hizo pensar bastante, acerca de que teníamos escuelas del siglo XIX, no sé, la frase seguramente no sé, maestros del siglo XX y alumnos del siglo XXI. ¿Cómo estamos 4 años más tarde de esa frase? Mira, estamos igual, no ha habido cambios en ese sentido, y pongamos de vuelta también esto en contexto, Pablo, porque es importante hacerlo. La Argentina tiene una deuda educativa mucho más grande que la deuda económica. Es decir, los resultados de la prueba Aprender indican que el 70% de los alumnos te resuelve un ejercicio de matemáticas, o casi el 50% no comprende lo que lee. Entonces, si a eso le sumás además que el 40 y pico % no termina la educación obligatoria, la educación del secundario, tenemos un gravísimo problema, a que todo además debe ser tenido en cuenta, con una inequidad educativa muy grande. La Argentina no puede resolver una calidad igual de educación para todos. Además de tener enormes problemas que te acabo de decir en cifras, tiene un enorme problema de injusticia educativa. Los que menos tienen las peores escuelas, la peor educación, cuando debería ser justamente al revés y convertir a la educación en un verdadero salvavidas de la pobreza, ¿no? Así es. Manuel Álvarez Tronché, se nos acaba Ventana Abierta, presidente de Educar 2050. Muchas gracias por el tiempo y bueno, nos dimos el lujo de hablar más de media hora de educación en un programa de actualidad. Así que Muchas gracias por eso. Un abrazo y seguimos hablando a lo largo del año. Dale, por favor. Y nosotros nos